Doctores, ¿cuál es su cómo diablos están vivos ahora mismo? ¿Historia? Un hombre se acerca a mí fuera del trabajo y me escuchó mencionar casualmente que trabajo en el campo médico. Se vuelve hacia mí en el bar y dice, oye, no pudieron evitar escuchar, pero hace unos días me picó una abeja. ¿Crees que debería hacer algo al respecto? Y procede a dejar caer sobre el mostrador su brazo derecho, que fácilmente se hincha 2 veces el tamaño de su izquierdo. Guy tuvo una reacción alérgica 3 días antes y no hizo nada al respecto. Le dijo que tomara Benadryl inmediatamente y que consultara a su médico si le costaba respirar, que fuera a la sala de emergencias más cercana. No sé, algo así pasa a veces. Un tipo se me acerca y me empieza a contar sobre ser picado por una abeja. Su brazo estaba hinchado un montón. Me parece loco que después de 3 días no haya hecho nada. Le dije que debía tomar Benadryl y ver a un médico. La gente no siempre toma en serio estas cosas. A veces hay que recordarles que hay que cuidar su salud. Técnico de laboratorio, pero aún así. Hubo una mujer cuyo bazo se rompió debido a un accidente automovilístico y recibió 25 unidades de sangre y nadie esperaba que viviera, pero está fuera del hospital y vive la vida hasta donde yo sé. Es increíble que también haya personal de laboratorio aquí. ¿Acabaron con todo su suministro? ¿Solo dieron O negativo o tuvieron la oportunidad de hacer una prueba y proporcionar unidades específicas según el labo? ¿Cuál fue el criterio para decidir qué tipo de unidades dar primero? Una pequeña niña de 2 años con una hemoglobina de 3. Lo normal es más bien 12. Literalmente no comía ni bebía nada más que leche entera. La deficiencia de hierro puede matarte, pero afortunadamente sucedió tan lentamente que su cuerpo se adaptó a casi no tener glóbulos rojos. Ella estaba bien, después de un tiempo. Increíble. ¿Cuáles eran los resultados? Casi siento la necesidad de calcular la capacidad de oxígeno que tiene esto. Es asombroso cómo un organismo puede ajustarse a problemas persistentes. No es médico. Mi abuelo trabajaba en una fábrica de metales. Un día, caminaba hacia el almuerzo cuando una grúa falló y le dejó caer una tonelada de acero. Lo dobló por la mitad por la cintura. Todos en el hospital prepararon a mi familia para su muerte. Una enfermera entró a ver cómo estaba, no estaba despierto, pero le preguntó si necesitaba algo. Abrió los ojos inyectados en sangre y dijo, Budweiser. Se recuperó y vivió otros 35 años, e incluso en sus últimos años pudo superarme. Es una historia curiosa y sorprendente. La forma en que un accidente tan grave no solo lo dejó vivo, sino que también continuó siendo fuerte y activo durante tantos años. Hay una lección sobre la resistencia y la voluntad de vivir. A veces, lo inesperado puede llevar a resultados inesperados. La conexión entre el deseo de una cerveza y su recuperación es algo que siempre recordaré. Mi abuelo resultó herido en la Segunda Guerra Mundial y le partieron la cabeza hasta el puente de la nariz. De hecho, le avisaron a mi abuela que había muerto cuando su corazón se detuvo en la cirugía. Durante su recuperación tuvo 6 ataques cardíacos más y durante los siguientes 43 años nunca vio a un médico que le diera más de 3 a 6 meses de vida, simplemente era demasiado terco para morir. Donó su cuerpo a la ciencia, básicamente a la escuela de medicina. Es una historia fuerte. La determinación de tu abuelo es impresionante. Pasar por tanto y seguir adelante durante tantos años muestra un tipo de fuerza que es difícil de entender. Donar su cuerpo a la ciencia es un gesto noble. Aunque la vida lo puso en muchas pruebas, parece que nunca se rindió. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras batallas. Cuando hacía mis tareas domésticas en el departamento de emergencias, había un paciente de 40 años que vino por algo que no recuerdo pero que no tenía relación con la historia. Como parte del examen general, ausculté su tórax y escuché un extraño crujido sobre su pecho izquierdo. En realidad no suena a crepitación, pero para estar seguro, me hice una radiografía de tórax. El sonido que escuché fue su intestino. Nació sin su pulmón izquierdo. Vaya. Eso es bastante raro. Imaginar que alguien vive así y no se entera hasta un examen. Es increíble cómo el cuerpo puede adaptarse y también sorprendente lo que uno puede descubrir en situaciones inesperadas. Esa clase de cosas hacen que la medicina sea realmente interesante, aunque a veces un poco loca. La vida está llena de sorpresas. Hace 3 semanas estaba trabajando en la sala de emergencias del hospital y llamé a mi siguiente paciente. La enfermera de triaje le había dado un código blanco, lo que significa la prioridad más baja, y el problema era tobillos hinchados durante las últimas 2 o 3 semanas.
Abro la puerta y entra un hombre de 60 años y puedo ver de inmediato que tiene labios azul oscuro y puntas de los dedos azul oscuro. Le digo que se siente, le tome la saturación de oxígeno en sangre y estaba en 45%. Estoy pensando, no, hay un error aquí. Usé otro monitor de saturación de oxígeno, 45%. Resulta que padecía fibrosis pulmonar y no tenía ni idea. Es curioso cómo a veces cosas simples se ignoran hasta que es demasiado tarde. Este tipo llegó con algo que parecía leve, pero en realidad era grave. Imaginar su sorpresa al descubrir lo que realmente le pasaba. La vida a veces nos lanza esos giros inesperados. La salud es frágil, y eso puede cambiar en un instante. Nunca se sabe lo que puede estar oculto detrás de una queja aparentemente menor. Mi abuelo cumplió 80 años ayer, pero hace unos meses debería haber muerto. Tenía una cosa en la que, básicamente, la vena de su corazón, la gran válvula principal, se rompió en la parte posterior. Lo habría matado en el acto si hubiera sido en el frente. Se sintió raro y llamó a una ambulancia, cosa que normalmente no haría, y lo llevaron a un hospital más alejado que tenía mejor equipo que el más cercano, y ese hospital acababa de realizar una cirugía minutos antes, así que todo estaba listo para otra. Básicamente, las estrellas se alinearon, porque si cualquiera de estos factores hubiera estado fuera, él habría estado muerto esa noche. Después de un tiempo en el hospital, perdió ambas piernas, el flujo sanguíneo se cortó y no volvió a entrar en ellas, pero ahora está vivo y nadie tiene idea de cómo diablos pasó. No puedo evitar pensar en lo increíble que es la vida. A veces, todo parece alinearse de una manera extraña. El abuelo de 80 años enfrentó algo que podría haberlo matado, pero la decisión de llamar a la ambulancia y el hospital adecuado hicieron la diferencia. Aunque perdió las piernas, sigue aquí. Es un recordatorio de que cada día cuenta y tenemos que valorar lo que tenemos. La vida puede ser sorprendente, en un sentido extraño. La historia que se me queda grabada es una que me involucraba a mí como paciente, y me tuvieron que contar esta historia, ya que apenas había nacido. Mis pulmones no funcionaban cuando salí y las enfermeras estaban luchando para descubrir qué podían hacer para evitar que naciera muerto. Una enfermera que estaba en el escritorio de mi piso entró corriendo y comenzó a realizar algunos masajes ligeros en mi espalda, y finalmente inhalé y el aire se abrió camino hacia mi cuerpo. Durante los primeros años de mi vida todavía experimentaba episodios en los que me olvidaba de respirar, básicamente sufro una condición en la que algunas funciones que generalmente son involuntarias no son reconocidas como tales en mi cerebro. En este punto, rara vez tengo problemas, pero puede ser absolutamente estresante si alguna vez me despierto con dolor de cabeza o algún síntoma similar a la apnea. Es interesante pensar en esos momentos críticos en la vida. Yo también he pasado por situaciones de salud complicadas. Recuerdo una vez en que estuve en el hospital por varios días. Fue aburrido, pero al final, me di cuenta de lo valioso que es el apoyo de los demás. Las pequeñas cosas, como una conversación o un gesto amable, realmente marcan la diferencia en tiempos difíciles. Es sorprendente cómo se forma una conexión así. No soy médico, pero una vez conocí a un tipo en una fiesta que dijo que había muerto la noche anterior por intoxicación alcohólica. No le creyeron, pero algunos otros amigos confirmaron que los médicos dijeron que su corazón se detuvo durante casi un minuto y que también tuvo un BAC 50. Estaba literalmente en una fiesta bebiendo al día siguiente. Eso suena bastante loco. Conocí a alguien así en una fiesta, y fue difícil de creer. Pero algunos amigos lo respaldaron y se veía bien. Imaginar que el tipo había estado al borde y al día siguiente estaba bebiendo otra vez, es raro. A veces, la gente tiene historias que son difíciles de entender. No sé qué pensar, pero definitivamente es una experiencia que no muchos tienen. No es un médico, pero los médicos más o menos le dijeron esto a mi papá. Entró originalmente porque tenía dolor en el abdomen, le pusieron una inyección de Demerol y lo mandaron a casa. 2 semanas después, dijo que tenía tanto dolor que apenas podía moverse, así que volvió a ingresar y lo llevaron a una cirugía de emergencia. Los médicos dijeron que su apéndice debió haberse roto cuando entró originalmente y que su cuerpo formó una especie de saco que contenía la bilis y otras cosas. Dijeron que no estaban seguros de cómo vivía y que si no volvía a entrar probablemente habría muerto esa noche. Eso suena muy intenso. Es sorprendente cómo a veces los médicos no atrapan algo crítico en la primera visita. Tu papá tuvo mucha suerte de volver a ir. Imaginar que pudo haber estado en una situación tan grave y no lo supo, es un recordatorio de lo importantes que son el tiempo y la atención a nuestro cuerpo. Esperemos que esté mejor ahora y que no pase por algo así de nuevo. Este tipo de experiencias se enviarán a las personas de 2 maneras. A principios de este año,
Mi esposo estaba en cuidados intensivos debido a una enfermedad relacionada con el alcohol. Afortunadamente sobrevivió. Afortunadamente ha estado seco desde entonces. Es una situación complicada. A veces, estas experiencias extremas pueden servir de alerta para muchos. La parte buena es que tu esposo ha logrado mantenerse sobrio y salir adelante. Eso es un gran paso. Espero que siga en ese camino y que esta difícil etapa se convierta en una lección positiva para ambos. Hace poco estuve en una conferencia cuando uno de los médicos que trabaja en una comunidad agrícola dijo que sí. Un granjero asiste voluntariamente a la sala de emergencias o urgencias, entonces será ingresado automáticamente en la UCI. No entran a menos que estén muriendo. Cierto. En una ocasión, un anciano que se dedicaba a la agricultura me estaba ayudando a reparar la puerta del garaje cuando, al tensar el resorte, se lastimó la palma de la mano de manera considerable. Pensó que no era necesario acudir al médico a pesar de la gravedad de la herida. Finalmente, alguien lo persuadió para que recibiera atención médica, y al regresar, salió rápidamente para terminar la tarea que estaban realizando. Mecánica también. Cuando mi papá era niño, estaba trabajando en una motocicleta con un amigo suyo, y derramó gasolina por todos lados, y para su sorpresa, tanto como la de todos los demás, su pierna. En lugar de limpiarlo, decidió ser un adolescente nervioso y prenderle fuego. Bueno, necesitaba quemarse la espinilla y siguió trabajando. Cuando su madre lo recogió del trabajo, él le mostró la quemadura y lo llevó directamente al hospital, en lo que nunca pensó. Es una historia curiosa. A veces, uno no piensa en las consecuencias. La idea de encender gas así, sin pensar dos veces, es un poco ridícula. Pero bueno, la juventud a veces lleva a decisiones tontas. Al final tuvo que ir al hospital, que seguramente no era lo que esperaba. Supongo que aprendió la lección de la manera más difícil. La vida tiene sus formas de enseñarnos. Teniendo en cuenta todos los avances médicos actuales, todavía me molesta que la muerte médica todavía se defina como la parada del corazón, en lugar de la muerte cerebral total. Para mí no tiene sentido decir que alguien volvió a la vida porque le reiniciaste el corazón. Si el corazón dejara de latir, todo lo demás seguiría rápidamente. La esencia de una persona se forma a partir de sus recuerdos. Según tengo entendido, el cerebro cesa de funcionar en aproximadamente 5 minutos después de que el corazón se detiene. Por lo tanto, el corazón es crucial y representa el primer paso hacia el final en un proceso de 2 etapas, si se comprende lo que quiero decir. Tenía 68 años. Hombre con una HB que bajó a 1,8. Tenía leucemia pero era testigo de Jehová, por eso rechazó las transfusiones de sangre. Él salió adelante. Pudo sentarse y hablar con nosotros normalmente, aunque admitió que se quedaba sin aliento con facilidad después de una breve conversación. Es curioso cómo algunos pueden enfrentarse a situaciones difíciles. Con 68 años y esa cantidad de hemoglobina, lo normal hubiera sido un desenlace diferente. El hecho de que haya decidido no aceptar transfusiones, aún así logró mantener una conversación. Esa determinación y su carácter seguramente jugaron un papel importante en su recuperación. A veces, la voluntad de una persona puede ser más fuerte que cualquier tratamiento médico. La vida es tan rara. Mi abuela tenía una cita cuando tenía 17 años, el conductor tuvo un ataque, el auto chocó y ella ha estado paralizada y confinada a una silla de ruedas durante 50 años gracias a este extraño accidente que no fue su culpa. Y luego tienes casos como este. La vida puede ser extraña. Recuerdo a un amigo que tuvo un accidente similar, solo que él estaba en una bici y un coche le dio. Estuvo en rehabilitación durante meses. A veces, esas cosas te hacen ver lo frágil que es todo. La suerte juega un papel importante. Encuentro que hay algunos adictos que se niegan a admitir que tienen un problema. Por lo tanto, no es probable que busquen ayuda o tratamiento para su enfermedad. Recientemente cuidé a un joven de 17 años que tenía marcas en ambos brazos. Ingresó por problemas psiquiátricos siendo menor de edad, lo que básicamente lo obligó a buscar ayuda. Existen personas que luchan contra la adicción y no reconocen que tienen un problema, lo que dificulta que busquen la ayuda necesaria. Sin embargo, a pesar de que son muchos los que evitan el tratamiento, siempre hay algunos dispuestos a recibir apoyo. Por esta razón, considero que facilitar información sobre opciones de tratamiento es valioso y puede marcar la diferencia en la vida de esa persona que busca cambio.
Trabajo en un hospital de Chicago y veo los efectos de la adicción todos los días. Los médicos pueden recomendar todo el tratamiento que quieran, pero muchas veces son los centros de rehabilitación los que no los aceptan. El paciente no cumple con los criterios o no tiene seguro. El paciente no tiene el seguro adecuado o la cobertura suficiente. El paciente no tiene una dirección o tiene otros problemas médicos que simplemente no puede manejar. Las instalaciones están demasiado llenas, esto sigue y sigue. Los médicos y hospitales tienen que dar el alta cuando están médicamente estables y luchan constantemente para encontrar alojamiento y programas para los pacientes que sufren de adicción. A menudo encuentro que el sistema tiene fallas. Es triste ver cómo el sistema está diseñado para ayudar, pero muchas veces no funciona. A veces me pregunto si hay una solución real. Las personas realmente quieren salir de esa situación, pero las barreras son demasiadas. He visto a pacientes con mucho potencial quedarse estancados por problemas de acceso. Es un ciclo que parece no tener fin. La lucha de los médicos y enfermeras es real, pero la burocracia complica todo. Verdadero. Una vez, mi abuelo, que también es granjero, me estaba ayudando a arreglar la puerta del garaje y se resbaló mientras tensaba el resorte, que tiene mucha tensión, y se cortó la palma de la mano. No pensé que necesitara un médico ni puntos de sutura, a pesar de que la cosa estaba de punta a punta. La abuela finalmente lo convenció y cuando regresó salió inmediatamente a terminar el trabajo. Un hecho curioso, alguien se lastimó la palma de la mano mientras utilizaba un soplete de oxígeno para cortar acero resistente. Recuerdo que se pasó un buen rato en la sala de emergencias. La herida era bastante impresionante, pero afortunadamente se recuperó por completo. Aunque perdió un poco de sensibilidad, su mano funciona perfectamente. Ahora tiene una marca en el centro, parecida a un pequeño bulto morado, que le recuerda aquel accidente. Sí. Mi abuelo cultivó hasta los 80 años. Iba a descargar una camioneta llena de troncos. Cuando abrió la cama, los troncos se derramaron y lo derribaron hacia atrás. Regresó a casa diciendo que tenía un fuerte dolor de cabeza, que iba a tomar aspirinas y acostarse a descansar. Mi abuela lo convenció de ir al hospital donde una resonancia magnética rápida mostró que tenía un hematoma subdural. Estuvo inconsciente a los 30 minutos de llegar a urgencias y estuvo en coma durante casi una semana. Mal dolor de cabeza, de hecho. La historia de un abuelo valiente no es tan impresionante como las demás, pero en su cumpleaños número 78, se encontraba cortando leña con una motosierra cuando la cadena se salió por un nudo, creo que así fue. Era muy joven en ese entonces, así que algunos detalles son vagos. Al final, se cortó el dedo medio en el segundo nudillo, y así permaneció por el resto de su vida. Después, usó un pañuelo para cubrirse la mano y continuó trabajando antes de pedir ayuda para ir al hospital. Tuvimos divertidas discusiones sobre bioética con ese tipo de ejemplos. ¿Vale la pena agotar todo el suministro de sangre para salvar a una persona cuando sabes que llevará unos días? ¿Reabastecer la sangre perdida en el hospital? Luego tuvimos preguntas hipotéticas como, agotar el suministro de sangre total solo para salvar un brazo o una pierna o algo similar que afectaría la vida del paciente pero lo mantendría con vida y las mismas consecuencias que las anteriores. La verdad es que esas discusiones son siempre interesantes. La bioética plantea dilemas complicados, como el valor de una vida frente a los recursos que consumimos. Preguntar si vale la pena arriesgar la salud de uno para salvar a otro es un tema delicado. Son preguntas difíciles que a veces no tienen respuestas claras. Al final, cada caso es único y depende de muchos factores. Es un buen ejercicio para pensar. Encuentro que hay algunos adictos que se niegan a admitir que tienen un problema. Por lo tanto, no es probable que busquen ayuda o tratamiento para su enfermedad. Absolutamente, pero por cada 100 que no quieren ayuda, hay uno que sí la quiere. En mi opinión, eso hace que valga la pena tener una derivación para recibir tratamiento. Es cierto. A veces es difícil ver a los amigos o conocidos negándose a reconocer sus problemas. Pero como dices, hay un pequeño porcentaje que sí busca ayuda y eso hace la diferencia. Es importante estar ahí para apoyarlos si deciden dar ese paso. A veces una simple referencia puede abrirles la puerta a un cambio. No está tan relacionado, estaba escribiendo demasiado rápido cuando escribí AAA. Quiero decir, espontáneamente, diría que tienes un riesgo ligeramente mayor que el promedio, solo porque pasaste por todo lo que tienes. Pero no de manera significativa. Todo se reduce a tu salud personal, pero si en general estás sano y los únicos problemas reales son los que describiste, si los médicos te dieron el alta y seguiste sus instrucciones, etcétera, etcétera, deberías estar bien.
Por supuesto, si sientes algún motivo de preocupación, acude a las personas que conocen tu caso. Pero en términos generales la respuesta es no. Parece que alguien se preocupó demasiado por la situación. A veces, tenemos amigos que tienden a exagerar las cosas. Yo tuve una experiencia similar cuando un amigo pensó que una pequeña dolencia era algo grave. Lo llevé al médico y resultó ser solo un resfriado. A veces, es mejor escuchar a los expertos y no dejarse llevar por el miedo. Siempre es bueno tener a alguien que te dé perspectiva. Mi papá tuvo una lesión similar, levantó un mazo pesado con demasiada fuerza, y sin soltarlo, trató de evitar que cayera y retrocediera. El peso hizo girar su brazo 360 hacia atrás, de la forma en que se supone que no debería hacerlo. Se dislocó el hombro, se desgarró el manguito rotador y el bíceps, se rompió el codo en sentido contrario y la clavícula se salió de la cavidad y se torció la muñeca. Se quedó allí un momento, volvió a colocar las articulaciones en su lugar, tomó una cerveza y se fue al hospital en una camioneta con transmisión manual y solo con su brazo izquierdo para cambiar y conducir. Eso suena bastante intenso. Mi amigo tuvo una experiencia similar tratando de levantar algo pesado. Al final, no se lastimó tanto, pero se pasó un buen rato recuperándose. Siempre lo recuerdo riendo de lo que pasó mientras manejaba con una mano. A veces, parece que la gente hace cosas locas y terminan saliendo bien, aunque no debería ser así. La vida tiene sus momentos raros. Una vez, cuando tenía 7 años, estaba esperando una cirugía y lo último que recordé antes de que me operaran fue que todavía estaba sentado, en la sala de espera. Me desperté exactamente en el mismo asiento cansado y procedí a preguntarle a mi mamá cuánto faltaba para que me operaran. Es curioso cómo nuestra mente puede jugar con nosotros en esos momentos. La anestesia puede hacer que el tiempo se sienta detenido. Recuerdo una vez que me quedé dormido en una sala de espera y al despertar pensé que había pasado un par de minutos, pero había pasado mucho más. La confusión al volver a la realidad siempre es divertida de recordar. Esas experiencias pueden ser extrañas, pero también nos hacen ver lo locos que somos a veces. Tenía un amigo de la familia, apodado Cerdo de Licor, que decidió celebrar su 50º cumpleaños bebiendo 50 cervezas. La cervecería local hizo un lote especial con su nombre en la etiqueta y feliz cumpleaños, etc. No logró detenerse en los 50 y continuó hasta los 52. Era un amigo de la familia al que llamaban Cerdo de Licor. Para su cumpleaños número 50, decidió celebrar bebiendo 50 cervezas. La cervecería local hizo una edición especial con su nombre en la etiqueta y todo. Al final, se pasó y terminó bebiendo 52. Fue una fiesta que nadie olvidó. Solía trabajar en un aserradero, estábamos cambiando las sierras en el COE, que es una máquina gigante con sierras de cinta gigantes que cortan troncos en cosas rectangulares que llamamos trozales. Supongo que así se escribe. De todos modos, uno de los dientes de la sierra golpearon mi codo y se llevaron alrededor de 1 pulgada de carne. Un compañero de trabajo llenó la herida con antibiótico y la envolvió y terminé mi turno. Me fui a dormir y luego fui al hospital para que me pusieran puntos y me pusieran la vacuna contra el tétanos la mañana siguiente. Eso suena doloroso. Trabajar en un aserradero puede ser peligroso. Es curioso cómo seguimos adelante a pesar de las lesiones. Terminar el turno, a pesar de estar lastimado, muestra tu compromiso. Al final, un viaje al hospital y a seguir con la vida. Una experiencia dura, pero aparentemente no te detuvo. Mi mamá es ABI. En un momento, decidió hacer algo bueno y empezar a donar. Después de la segunda o tercera vez, en lugar de sangre le dijo, tu sangre sigue estropeándose porque nadie la necesita. Te llamaremos si la necesitamos. Es curioso cómo funciona todo eso. Lo intentó por buenas razones, pero al final no fue útil. A veces, las cosas no salen como uno espera. La intención está ahí, pero el sistema no siempre responde a lo que necesitamos. Es un recordatorio de que no todo lo que hacemos tiene el impacto que imaginamos. Pensé que mi seguro era decente. Hasta que tuve que usarlo. Todavía sin diagnóstico y con más de 6.000 deudas, después del seguro. Sé que 6K no es mucho, comparativamente, pero es casi un tercio de mi salario neto del año pasado. Sé que 6.000 no es una cantidad muy alta en comparación, pero representa casi un tercio de mis ingresos netos del año pasado. Es realmente preocupante observar cómo algunas personas pueden acumular deudas tan grandes debido a gastos médicos, y como mencionas, eso es solo una pequeña parte de lo que otros enfrentan. Es alarmante el impacto que tienen los costos de salud en la vida de muchas personas.
Me recuerda una historia que escuché una vez sobre un famoso poeta alemán. Cuando murió, su testamento decía que su fortuna pasaría a manos de su esposa con la condición de que ella se volviera a casar, para que al menos un hombre lamentara mi muerte. Eso me recuerda a una historia sobre un poeta alemán. Al morir, dejó en su testamento que su fortuna debía ir a su esposa, pero solo si se volvía a casar. Su idea era que al menos un hombre lamentara su muerte. Es curioso cómo a veces la gente piensa en estas cosas, incluso después de irse. Una forma peculiar de dejar su huella en el mundo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.